un agradecimiento al equipo de Dynamic, ¿verdad? Y este reencuentro con la familia del Comité Venezolano de Infecciones Quirúrgicas. Este es la etapa final del primer reencuentro que estamos haciendo vía Zoom, ¿ok? Hoy nos toca un tema importante como es el manejo de las infecciones de piel y partes blandas, en este caso las complicadas, ¿no? Cómo es el manejo actual. Y si hacemos en retrospectiva en nuestro hospital, en nuestra consulta, en nuestras emergencias, vemos que una de las principales causas de ingreso, de hospitalización y de larga estancia son las infecciones de piel y parte blanda, en estos casos complicadas. Entonces, para tener todo esto, tenemos que tener un conocimiento de los puntos claves, ¿verdad? Para este tipo de manejo de las infecciones de piel y partes blandas. Este consenso, una revisión del 2018, trató de hablar acerca de cuáles eran esas infecciones de piel y partes blandas que ameritaban ser ingresadas, cuáles deberían ser, tener un procedimiento alterno o mucho más agresivo. Conocer un poquito más de la epidemiología de esos gérmenes nuevos que estaban floreciendo en ese tipo de pacientes. Si teníamos o no teníamos algún tipo de estrategia o algoritmo para tratar este tipo de infecciones y si tenemos algún tipo de algoritmos locales para manejarlo. Entonces, evidentemente, una de las principales causas de ingreso es estas infecciones de piel y partes blandas complicadas, de las cuales las más catastróficas son las infecciones necrotizantes, llámese celulitis necrotizante, fasciitis necrotizante, entre otras. Sin dejar aparte las infecciones de piel y parte blanda más superficiales que aunado o sumando factores de riesgo como diabetes, edad, comorbilidades importantes, van a prolongar o exacerbar este tipo de patología. La aparición de esos gérmenes nuevos, los Staphylococcus aureus metilicinos resistentes, que se creían que eran netamente de origen hospitalario, y ya sabemos que hay adquiridos en la comunidad, y evidentemente tenemos que tratar o optimizar esos scores para saber qué manejo vamos a utilizar. Entonces, hay un punto importante que tenemos que saber, que si tenemos en presencia de un paciente que tienen enfermedades autoinmunes, cáncer, la misma diabetes, entre otros, son patologías que van a predisponer a la aparición de gérmenes atípicos o resistentes o mucho más agresivos, como es el caso del Staphylococcus aureus metilicinos resistente, el Streptococcus beta hemolítico grupo A, entre otros, ¿verdad? Y también tener en cuenta que a veces tenemos tratamientos errados, el uso indiscriminado o el uso racional de antibióticos o pautas antiguas, ¿verdad? Que se venían llevando en nuestros hospitales, es una piedra del fracaso para este tipo de infecciones. Un ejemplo de esto es que manejar una infección de piel y parte blanda con fluorinolona pareciera una práctica usual, pero es la más errada de todas. Y se está agregando ahora los nuevos esquemas de tratamiento o, perdón, de diagnóstico para la infección de piel y parte blanda, como son el manejo de ultrasonido. O sea, es una herramienta para el cirujano para poder determinar si la infección es superficial, es profunda, si puede ser susceptible de un drenaje o ameritará un drenaje más agresivo quirúrgico, como que llaman el sistema POCUS, ¿verdad? Que los POCUS lo tienen para lo que son el esquema de sexy abdominal, sexy de partes blandas, sexy respiratoria, entre otros. Y entonces nos permite, ¿verdad?, ver de una manera importante cómo una colección que puede hacerse superficial puede verse más profunda o retromuscular, entre otros, que puede ser susceptible a un drenaje por punción o un drenaje quirúrgico. Eso es importante tener esta estrategia en la mano. O sea, que el cirujano debe saber el germen, la epidemiología del paciente, por supuesto, con qué herramientas tomamos y tener el conocimiento del ecosonograma para esto. Además de todo esto, aparecen factores predisponentes o predictores del fracaso del tratamiento médico y que puede ser un poquito o conllevar a un tratamiento mucho más agresivo, como es la pérdida del miembro, o sea, la amputación, la muerte del paciente, la larga estancia hospitalaria. Y entre otros, entre todo esto, sobre todo en los pacientes con fasciitis necrotizante, aparecen una serie de tips, por ejemplo, o de parámetros como es la edad mayor de 60 años, la persona
de piel oscura, la diabetes, entre otros, la etiología de la infección, por supuesto. Si un paciente que ha recibido antibióticos previamente, infecciones previamente, evidentemente vamos a tener un germen que no es el que esperábamos nosotros, como sería el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Podríamos tener un Staphylococcus aureus meticilino resistente o un germen gram negativo también, multidrogo en X, dependiendo del tipo de paciente. Pero hay dos datos importantes, como son la hiperglicemia y la hiponatremia asociada a las infecciones de piel y parte blanda como un marcador de sepsis de piel y parte blanda. Porque el problema ahorita no es tanto la lesión, sino el estado hemodinámico del paciente. Si estamos viendo un paciente que tiene toda la evidencia de un quick SOFA positivo o un SOFA con parámetros mayores de 2 puntos y que tenga esa hiperglicemia, esa hiponatremia, la acidosis, si no es corregido, lleva a un fracaso. O sea, no solo es la lesión de la piel y parte blanda, sino la estabilidad del paciente. Por eso es que este estudio dio como marcadores de un percentil importante de 95 o un coeficiente de desviación al 0.1 de la diabetes, las enfermedades crónicas y sobre todo la hiponatremia y la hiperglicemia como un marcador de fracaso para las infecciones de piel y parte blanda en los casos de las infecciones en la fascitis necrotizante. Esto se lo digo es porque un paciente que puede llegar con estas condiciones, que nos llame la atención, el cambio de coloración, el aumento de volumen, pero tenemos que tomar en cuenta el estado hemodinámico y la respuesta de cardiovascular, respiratoria, renal, evidentemente todos los signos de sepsis, y puede desencadenar este tipo de lesiones. O sea, en cuestiones de horas, 24 horas, 48 horas, se desencadena todo esto. Y por supuesto que nos llama la atención este tipo de lesiones y lo rápido que evoluciona, los cambios de coloración, la hipotencia funcional que tenga el paciente, el dolor, por supuesto, la presencia de gas y los cambios tróficos, pero aunado a esto, tenemos que ver más arriba y más adentro del paciente cómo es la sepsis. Entonces, evidentemente, para manejar una infección de piel y parte blanda, tenemos que tener un conocimiento exacto del manejo de la sepsis. Entonces, tratando esto, tenemos que establecer cuáles son las infecciones que vamos a tratar de manera sencilla o de manera agresiva, pero para eso tenemos que caracterizarlas, son las superficiales o profundas, y tratar de ver si no solo quedarnos de una superficial porque pensemos que la lesión está aquí, como le digo, superficial, pero si es un paciente diabético anciano, hay que ver la punta del iceberg, porque como vemos en la gráfica, una lesión que puede ser muy superficial, pero si hacemos una limpieza quirúrgica, vemos la profundidad que merece de esto y evidentemente es una infección complicada que puede abarcar músculo, fascia, músculo, entre otros. Entonces, evidentemente, más superficiales de mejor pronóstico, más profundas de peor pronóstico, complicadas o no complicadas, superficiales y profundas. Entonces, para el manejo, evidentemente hay que saber los síntomas, si es severo o no severo, eso lo vamos a saber con los scores de sepsis, hay que trabajar con scores de sepsis para manejar infecciones y parte blanda. ¿Cuáles se debe ingresar, cuál no se debe ingresar, si es complicada o no complicada, qué tratamiento vamos a utilizar, evidentemente, si son celulitis, si son erisipelas, si son fascitis, cuál amerita ingreso, cuál no amerita ingreso, y si tenemos en la mano algún nuevo antibiótico específico para esto. Entonces, estas revisiones se han venido haciendo a lo largo del año y evidentemente lo importante es saber que toda infección de piel de parte blanda debe meditar una incisión y un drenaje. Si merita una incisión y un drenaje y más antibióticos, es una infección complicada. Siempre pensar en Staphylococcus aureus meticilino sensible. Nosotros en Venezuela tenemos las oxicilinas sensibles y tenemos también tenemos los resistentes. Habíamos dejado desechado hace mucho tiempo la dicloxacilina, la cefalexina como manejo inicial por error o por desconocimiento, manejo de infecciones con otro tipo de antibióticos como la quinona, que no tiene indicación en este caso. Y el caballito de batalla en todas las revisiones de medicina de la evidencia tiene que se basa en el trimetoprim sulfametoxazol, la clindamicina y la cefalosporina de primera generación bioral. Esta imagen que ustedes ven aquí, que pareciera una necrosis importante, pero si el paciente está estable, no tiene evidencia de signos clínicos de sepsis, pero hay que hacerle la incisión y el drenaje y vemos este fondo rojo, que el paciente está estable, se puede manejar ambulatoriamente con un antibiótico ya explicado, con una cefalosporina primera generación, una clindamicina, un trimetrofin sulfa, todo va a depender de la severidad de la infección. Entonces, existe antibiótico para la celulitis no complicada de entrada. Entonces, ¿qué nos dice la medicina basada en la evidencia? Evidentemente que sí. El trimetoprim sulfa, metoxazol, la clindamicina continúan siendo
la batalla en esto. O sea, no existe diferencia entre la trimetrofin-sulfa, la clindamicina, la doxiciclina o la cefalexina, o combinaciones de trimetrofin y cefalexina no guardan un beneficio, sino monoterapia en estos casos. ¿Ok? Entonces, en los casos de celulitis no complicada. ¿Qué otro dato importante tenemos que tener en cuenta? Es esos pacientes que llegan con celulitis a repetición, que no ameritan hospitalización, pero son infecciones a repetición, que son personas que pueden estar colonizadas. Entonces se habla de un antibiótico o una profilaxis antibiótica para prevenir la celulitis recurrente. Los esquemas actuales hablan de penicilina orden diaria, esquemas semanales por 4 semanas y vigilancia en todo el año, o la eritromicina 2 veces al día, o la penicilina B intramuscular 2 a 4 semanas. Esos son esquemas para los casos de esas pacientes que tienen infecciones de piel y partes blandas superficiales no complicadas a repetición. Entonces, ya teniendo esos esquemas, vamos a tratar de entrar un poquito en esas infecciones complicadas, ¿verdad? Una infección complicada que uno puede ver inmediatamente, ya le habíamos dicho que es trabajar con la lesión, pero trabajar con los scores de sexo es importante, porque no solo es el factor de riesgo, sino la extensión de la lesión. Estamos viendo, en este caso superficialmente, pero no sabemos qué tan profunda puede estar la lesión. Por eso es que aparecen muchas guías, ¿verdad?, sobre el manejo de la infección para la parte blanda, pero hacen hincapié en la profundidad de esto. Si abarca o no abarca músculo, si abarca o no abarca la fascia. Y por eso en este caso nos detenemos un poco en las infecciones necrotizantes de piel y parte blanda, donde lo principal es el debridamiento del paciente. ¿Ok? Usar antibióticos de amplio espectro, en estos casos ya los carbapenems son la línea de batalla, la piperacinato suactan, entre otros, o cefalosporina tercera generación o cuarta más metronidazol. En esos casos, siempre tener de la mano la tigecyclina, ¿verdad? A pesar que es un antibiótico que tiene buena cobertura para asintomáticos, originalmente se fundó para infecciones de piel y partes blandas, debe estar en el arsenal de nosotros, sobre todo cuando pensemos en este tipo de infecciones que son asociadas a los sistemas de salud. ¿Okay? Teniendo en cuenta esto, ¿okay?, tenemos que saber qué paciente vamos a meditar una amplia intervención quirúrgica, hasta dónde vamos a llegar, qué parte de tejido vamos a dejar, cuál es la extensión, tiene síntomas localizados o sistémicos importantes, y sobre todo si está recibiendo no una medicación, un paciente que está recibiendo esteroides, es un paciente con trastorno de la cicatrización, problemas de extensión de la infección, y como es este caso de la paciente que se ve una lesión superficial, pero cuando hacemos una inyección y drenaje, porque la paciente está tóxica, evidentemente que abarca hasta planos profundos, planos musculares, planos y fascia, entre otros. Entonces, lo importante de todo esto es tener en cuenta todos esos parámetros. Pensar también en diagnóstico presuntivo. Un paciente que sospeche una lesión a nivel perineal, una de las peores sepsis de piel y parte blanca son las sepsis perineales, la enfermedad, la síndrome de Fournier, entre otros, la sepsis perineal o la sepsis perineal per se. Okay, en este paciente víctima de un SAE de recto que abarca en estos casos, fíjense, región glútea, región vulvar, entre otros. Estrategia número 1, dependiendo el germen o dependiendo del sitio, piense en el germen. Siempre saber que nosotros tenemos de la mano el Staphylococcus aureus, tanto el resistente, el meticilino resistente o el sensible. No descartar nunca los gérmenes gram negativos de entrada, por supuesto, en estos pacientes suprimidos. Pero hay situaciones como en el caso de las lesiones asociadas a aguas dulces, aguas saladas. Hay gérmenes que son también típicos de esas locaciones, las mordeduras de animales, gatos, perros y la humana también. Para cada quien de esos, según el germen, tenemos un antibiótico específico. Pero fíjense que siempre estamos hablando de beta-lactámicos, entre otros. Los glucopéptidos es una herramienta cuando se sospeche la Staphylococcus meticilino resistente, o usar otro tipo de medicamento tipo linezolid, ¿ok? En ese caso. Pacientes como estos, que uno piense lo grave de la infección, hay que tener la extensión y la localización. Ahora fíjense que esas características hablan de profundidad, que son profundas, son difusas, son perineales, son cervicofaciales, y sabemos que tenemos que mezclar o sumarle la sospecha de los gérmenes. Casos como estos, que nosotros podemos pensar que empezó como una infección de piel de parte blanda superficial, una celulitis periorbitaria, y es un paciente con, en este caso, una artritis reumatoidea y diabética, se complicó con un estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Okay?
que el tratamiento inicial es tratar la sepsis, manejarlo con penicilina de altas dosis, combinado con clindamicina. Ok. Si ya sabemos que lo importante es descartar las que pueden manejarse ambulatoriamente o hospitalariamente con o sin drenaje quirúrgico, tenemos las ericipelas, la celulitis no necrotizante, pero en el caso que nos lleguen las necrotizantes o las ericipelas complicadas, se tratan de la misma línea. ¿Okay? Una nueva terminología como es, si hablamos de infecciones de piel y partes blandas, hablamos ahora de las infecciones agudas bacterianas que abarcan las estructuras de la piel, ¿verdad? Y que podemos ver en este caso algo que podría ser superficial, pero hacer la limpieza podemos ver la profundidad de la misma o el toque sistémico y esto se convierte en una infección complicada. ¿Okay? Evidentemente que las ampollas, ¿verdad?, que recurren las lesiones tienen que ser liberadas o debridadas para ver el margen de extensión tanto en profundidad como en el diámetro de la lesión. ¿Ok? Entonces, estos nuevos síndromes asociados, como son las infecciones necrotizantes por picaduras de araña, entre otras, la piomiositis, la tromboflebitis séptica de los miembros y el síndrome pélvico, son los nuevos, son la nueva parte de las infecciones de piel y parte blanda que se están asociando ahorita. Ahora no solamente la celulitis necrotizante, la erisipela, sino que aparecen estos términos, ¿ok? Y fíjense que el arsenal de antibióticos sigue siendo prácticamente lo mismo para todos, ¿no? O sea, clindamicina, trimetoprim-sulfa, vancomicina, linezolid, toxiclina y dactomicina. Pero hay situaciones donde con el cultivo en mano o con la sospecha de la sepsis del paciente, tenemos que usar, como ya hemos dicho, antibióticos de amplio espectro como el carbapenem o piperacillinato sulbactam, entre otros, ¿ok? Ya la ICSA había hecho una caracterización de las infecciones de piel y partes blandas en el 98, pero para el 2014 habla una nueva clasificación donde abarca más infecciones de piel y partes blandas, pero lo que trata es hacerlo un poquito más esquematizado, que son moderadas, de leves a moderadas o severas, si son superficiales o profundos, si son purulentas o no purulentas, necrotizantes o no necrotizantes. Con esa característica de clasificación, podemos nosotros aplicar el tipo de antibiótico. Evidentemente, ustedes ven, para las complicadas sigue siendo el trimetoprim-sulfa, toxazol, el antibiótico, o la doxiciclina o las cefaloporinas de primera generación. Pero en los casos que haya sospecha de Staphylococcus aureus, usar vancomicina, entre otros, linezolid también de entrada, ¿verdad? Y si nos vamos a la noropurulenta necrotizante, hay que hacer de amplio espectro, disparando siempre al estreptococo beta hemolítico grupo A o los gérmenes gram negativos en los casos que se asocian con gérmenes con resistencia, importante. La penicilina cristalina todavía continúa siendo una bandera en las infecciones de piel y partes blandas. Usar siempre piperacillinato sulbactam, entre otros. Ok. Según la seguridad, o la severidad, perdón, de los casos, las clasificaciones, existen muchas clasificaciones, pero lo importante es que ustedes sepan que estas clasificaciones vienen de la mano de la sepsis. Si son signos estables o inestables, si es tóxico o no es tóxico, si hay factor de riesgo importante para mortalidad por sepsis. Evidentemente que es, como se lo dije, infección de piel y parte blanda, 2 puntos, sepsis, manejo del paciente según esto. ¿Ok? Pensar que no tenemos Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad ya es una panacea. Sí tenemos Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad. Este estudio que realizamos nosotros en un medio rural, conseguimos un porcentaje importante de Staphylococcus aureus meticilino resistente, un 72% de Staphylococcus aureus sensible y el resto de resistentes. 5 pacientes, ¿verdad? Del 25 pacientes tenían Staphylococcus aureus meticilino resistente en el medio rural. O sea que no se nos escapa esto. Entonces, acuérdense que uno de los preceptos para el manejo de las infecciones de piel y parte blanda es la evaluación. Usted tiene el paciente, si piensa que no es complicada, igual que un manejo a las 48 horas para ver cómo están los signos de flogosis, cómo está la toxicidad del paciente, si aún no ha respondido a los parámetros de los marcadores de respuesta sistémica, la cuentifórmula, la proteína C reactiva, entre otros, estado hemodinámico del paciente, y ver si hay o no hay fracaso del tratamiento. Porque nosotros podríamos tener un paciente que ingresa con una erisipela ampullosa y el tratamiento para erisipela puede ser en la penicilina cristalina o la cefalosporina primera generación de entrada, y nos llega este paciente con esta lesión importante que amerita un debridamiento, amerita una inmovilización, un tratamiento enzimático, y si el tratamiento es efectivo podemos lograr
esta evolución del paciente con un tratamiento supeditado a la medicina basada en evidencia, al cultivo y a la respuesta del germen en este caso. Este paciente salió bien con cefaloponina 2 gramos BID, ¿verdad? Y con la limpieza quirúrgica, por supuesto, y el uso de apósitos. ¿Okay? Entonces, ya para el 2018 aparecen los grados, una clasificación para hablar de la severidad de la infección de piel y parte blanda. Fíjense que los grados de la severidad de la infección de piel y parte blanda, que va del 1 al 5, ¿ok? Desde lo más superficial a lo más profundo, de la celulitis hasta la mionecrosis, ¿ok? Si tiene criterios clínicos, lo importante es que si abarca o no la fascia, lo que esté más por encima de la fascia, más superficial, es menos complicado, por debajo de la fascia y músculo, por supuesto, es más severo, más complicado, amerita debridamiento, amerita antibiótico amplio espectro, mayor estancia hospitalaria, y esto es, evidentemente, sigue la línea de la evolución del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Grado 1, mejor evolución, grado 5, peor evolución. Entonces, esta clasificación nos permite ver un pronóstico del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿es una fascitis necrotizante? ¿O es una celulitis necrotizante? ¿Cómo lo vamos a saber? Evidentemente tenemos que tratar de hacerlo más agresivo de esto, pero estabilizar al paciente, tratarla sexy y hacerlo más agresivo en el debridamiento del tejido. Por supuesto que tenemos que en extensión, en profundidad y en el área que lo involucra. Por eso es que tenemos que saber si está por la epidermis, si es subcutáneo, si está por debajo de la dermis, si abarca o no abarca la ponderosis del músculo. Por eso es que existen tantas clasificaciones para celulitis y para la fascitis. ¿Okay? Fíjense en estos casos que yo lo que podría pensar que es una fascitis necrotizante se convierte en una celulitis necrotizante porque abarca hasta la ponderosis importante y con toque del complejo muscular. ¿Okay? Puede llegar hasta esto. ¿Okay? Entonces, este tipo de clasificaciones nos permite ser también más agresivos. Que yo pensar que solamente con la flujosis es importante, pero si no hago el debridamiento importante y no veo la profundidad, no puedo extender la lesión. Entonces, sí hay una regla importante que es el RINEC, que es un indicador de riesgo de laboratorio para la fascitis necrotizante, que nos permite ver qué paciente va a estar en predisposición o está en una fascitis necrotizante. Por eso es que nos permite ver la proteína C reactiva, el recuento leucocitario, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y glicemia. Y como les había dicho yo anteriormente, uno de los marcadores importantes, como es la hiponatremia y la hiperglicemia para la sepsis, la infección y la blanda, forma parte de los parámetros para el RINEC. Un puntaje mayor de 6 es una sospecha y un puntaje mayor de 8 es una certeza de una fascitis necrotizante. Evidentemente que hay que tener los parámetros laboratorios para manejar la sepsis y tener los pronósticos de este tipo de paciente. Esta imagen se ve con una celulitis que abarca todo el miembro, pero la toxicidad del paciente, el toque del estado general, la falla renal, la falla respiratoria y la falla hematológica, más lo que hemos hablado, evidentemente estamos pensando que es una fascitis necrotizante. Una estrategia rápida, hacer una radiografía, ver si hay o no hay gas. Si tenemos gas, presencia de gas en este mismo, hay que ser agresivo, hay que debridar al paciente, hacer fasciotomía, y es un paciente que con una sepsis importante, que puede llegar a esto. O sea, reconocimiento temprano de la clínica, tratar el estado hemodinámico del paciente, debridar lo más amplio posible. En los casos, por ejemplo, en la fascitis, en los casos de la fascitis o la enfermedad de Fournier, el síndrome de Fournier, se habla que hay que tener extensiones hasta de 6 centímetros por fuera del margen libre de enfermedad. Con estos casos de la síndrome séptico, que en estos casos hay una vulvovaginitis tipo una cándida, pero se ve una lesión importante a nivel glúteo, pequeña, pero cuando debridamos abarca hasta planos profundos. Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito? Ya la UES lo había dicho: reconocimiento temprano, debridamiento quirúrgico temprano a tiempo, una agresiva resolución con el plan de sexy o la alerta de sexy que se llama ahorita, y una antibioterapia apropiada. ¿Okay? Las terapias para el manejo de esto, ya saben que el antibiótico, por supuesto que vamos a tener el sistema de presión negativa y el uso de apósitos, que se discutirá a continuación. Pero esas son las 3 herramientas importantes. El conocimiento exacto del antibiótico de amplio espectro. Ya habíamos hablado el carbapenem, la pictazo, entre otros, las combinaciones de cefalosporina tercera y cuarta más metronidazol, entre otros. Las veces que sea necesario llevar al paciente a quirófano a hacer la cura, eso es mandatorio. A veces las curas en cama no son las más efectivas por el tema del dolor del paciente y la toxicidad que pueda tener el paciente. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo importante es debridar, retirar el material necrótico, usar las terapias alternativas como las terapias de presión negativa, entre otros. Esa es una de las herramientas a la mano derecha del cirujano.
Ya para concluir, fíjense en los esquemas que nos aparecen como son agresivos de entrada con uso de glucopéptidos o oxosolidonas, en este caso linezolid, pictazo, piperacina suractán, dactomicina que teníamos anteriormente, que era el cubicin en Venezuela, o combinaciones de pictazo más clindamicina, es importante de entrada. Tome cultivo después del lavado, cultivo biopsiado, cultivo del tejido es importante, ¿ok? Para tener un buen resultado. Entonces, este cuadro resume más o menos todo lo que hemos hablado. Fíjense que, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una infección de la parte blanda, de un catéter de vía central que haga una celulitis, remueva el catéter, coloca antibióticos asociados a los sistemas de salud, ver si es superficial o profundo. Si es un pie diabético, que también es una infección de la parte blanda, preservar el tejido que esté vitalizado, a diferencia de los casos de la fascitis necrotizante, que hay que ser extenso en este tipo de deridamiento, y estabilización del paciente en la parte de la sepsis perianal, en estos casos. Conclusiones. La infección de la parte blanda sí pone en riesgo la vida del paciente. Es un paciente que es un paciente séptico, que tiene que ser agresivo, manejo multidisciplinario, las cuantas veces necesite curas quirúrgicas tendrán que hacerse, antibiótico, el mejor sistema de curas es el mejor antiséptico, entre otros, ser agresivo, ser un paciente que amerita estar montado en él, ser sospechoso con la clínica, ¿ok? Saber la superficialidad o profundidad de la lesión, y sabemos que la mortalidad es alta. La mortalidad es alta en la infección de parte blanda. Quedando ustedes alguna duda, es un tema interesante, hagan ese insight para que vean que nuestros hospitales de infección de parte blanda fueron un papel muy frecuente en los ingresos de nuestro hospital. ¿Estamos listos, Luis? Ok, muy bien, Iskander, te felicito. Excelente compendio de lo que significa una infección de partes blandas muy grave. Hay una pregunta, si quieres solamente podemos responderla de una vez antes de entrar con la próxima conferencia. Claro. Alguno de los participantes preguntó ¿por qué no el uso de las quinolonas como antibiótico de primera línea en este tipo de infecciones? Ok. Mira, todas las revisiones que hemos hecho y hemos discutido en el Comité de Infecciones, evidentemente, la fluorquinolona llegaron a una etapa en los 80 y el uso indiscriminado y abuso de este tipo de antibióticos ha creado una resistencia altísima en nuestros hospitales. Por ejemplo, nosotros en el registro que tenemos en nuestro hospital, las quinolonas tienen una tasa de resistencia mayor del 90%, a pesar que tiene una penetración para piel y parte blanda y hueso importante. Para las infecciones superficiales y profundas en estos casos, que estamos pensando en estafilococos aureus o algún germen negativo, la tasa de resistencia es altísima. Y ningún esquema actual, llámese WES, llámese ICSA, y el consenso tampoco, el Comité de Infecciones, ha recomendado el uso de la fluorquinolona. Todas las revisiones hablan de trimetoprim sulfa, cefalosporina de primera generación, dependiendo de la severidad de la infección. Pero hagan su propia experiencia y hagan el cultivo para que se den cuenta que el uso discriminado de la fluorquinolona ha llevado a una resistencia a nivel nacional de este tipo de antibióticos. Sí. ¿Comentario? No sé, Silvia. Silvia. Bueno, yo creo que más o menos excelente presentación. Tienes bloqueado el micrófono. ¿Yo? ¿Me oye? No, sí, te escucho. Sí. Ajá. Excelente presentación, Iskander, como siempre. Además, las imágenes siempre muy gráficas. Y creo que más o menos todo el consenso va hacia lo mismo. El control local del foco, ya sea intraabdominal o sea en piel y partes blandas. Conocer la epidemiología de la institución. Cubrir y sobre todo individualizar el paciente. ¿Cuál es el grado de compromiso para la elección del antibiótico? Los pacientes sépticos pues tendremos que cubrirlo completamente como debe ser y tomar el cultivo para posteriormente adecuarlo. Y los pacientes con menor grado de severidad y donde no hayan factores de riesgo, por eso es importante la individualización del paciente, donde no haya factores de riesgo, pues colocar un antibiótico de un menor espectro para evitar producir daño en la flora local, ¿no? Exacto. Excelente la presentación. Creo que todo se resume en el manejo de las infecciones para el cirujano en eso, en ese esquema que presentaste perfecto. Y ser agresivo, exacto, perfecto. Magnífico. Magnífico. Fíjate, si quisiera yo hacer un comentario, si me permiten. Tú sabes que acá
en Valencia hemos tenido una altísima resistencia, sobre todo de las infecciones por Staphylococcus aureus con la quinolona, específicamente con la ciprofloxacina, que está alrededor del 40%. Pero Alto. al principio, como tú bien decías, este es por el uso y abuso de este medicamento. Al principio las quinolonas resultaron bastante efectivas contra los estafilococos, Sí. pero han ido perdiendo su efectividad. Ahorita la última que está en boga es una quinolona de tercera generación llamada trovafloxacina, que hasta ahora no ha presentado resistencia al estafilococo. O sea, el estafilococo es bastante sensible a ella, pero esta todavía no la tenemos en el país. Y bueno, todo lo que han dicho ustedes me parece correcto. No sé si hay alguna otra pregunta del panel. Dime, No veo Silvia. ninguna pregunta por acá. Yo sí quería comentar en relación a tu comentario, Luis, que es perfecto. Yo cuando era residente, que hace unos 25 años, los trabajos eran sobre la comparación de antibióticos. Era comparar ampicilina sulfactam con ciprofloxacina. Y realmente eso no es lo importante porque terminaron generando resistencia bacteriana. Ahora los trabajos de investigación son más a la duración, al tiempo o a las otras medidas que acompañan el antibiótico. ¿Por qué? Porque incluso ya decir que la ciprofloxacina servía no es verdad, no es valedero. Desde hace unos 5 años, sería el último reporte de mi hospital, donde se evaluaban todos los casos cultivados de la comunidad, más del 50% tenían resistencia a ciprofloxacina. Entonces la mitad de los casos no lo estamos cubriendo. Y además la ciprofloxacina y las cefalosporinas de tercera generación son altos inductores de resistencia bacteriana. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar si hay otras opciones? Exacto. Correcto. Eso resume todo. Muy bien. Mira, vamos a hacer un cambio ahorita. Ok. Voy a presentar. Ok, siguiendo con la segunda parte del programa, tenemos el honor de contar con la doctora Mariani López, quien es cirujano general del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra de Punto Fijo. Es profesora de pregrado de clínica quirúrgica en ese hospital y tuvo la oportunidad de hacer un curso en el Colegio Americano de Heridas sobre apósitos y manejo de heridas complicadas. Con ustedes, la doctora Mariani López. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis, por la presentación. Hola, Silvia. Bueno, vamos a culminar con lo que es el uso y manejo de apósitos. Sería la última conferencia en esta primera etapa del curso de infecciones para cirujanos. Y es muy importante saber que el alto costo que algunas heridas implican para los servicios de salud, así como también el poco calidad de vida que se le puede ofrecer a estos pacientes que presentan este tipo de heridas, ha generado que en los últimos 30 años se produzcan o se desarrollen tecnologías nuevas. Y esto con el fin de hacer un cierre rápido y óptimo de las heridas. Es por eso que el desarrollo de estas tecnologías ha crecido a pasos agigantados. Sin embargo, en Venezuela todavía existe resistencia al uso de este tipo de apósitos. A pesar de que existe evidencia científica del uso de estos apósitos especializados, existe mucha resistencia al uso de esta tecnología. Por eso es importante que cada uno de los integrantes del servicio de salud, tanto el personal de enfermería como los médicos y los cirujanos, tengamos conocimiento del arsenal diagnóstico y terapéutico con el que contamos, para de esta forma poder manejar a estos pacientes de forma integral y no como una lesión aislada en un paciente. Entonces, para iniciar la terapéutica en este tipo de pacientes, tenemos que saber el tipo de lesión al que nos vamos a enfrentar y, por supuesto, clasificar el tipo de lesión. Y esto lo vamos a saber con el tiempo de evolución que pueda tener una herida, así como también con las características de cada una de estas.
Una vez de que ya tenemos clasificada la herida, si es una herida aguda o una herida crónica, vamos a pasar a tomar en cuenta otros factores que son importantes, factores relacionados con el paciente, como por ejemplo el estado nutricional, el estado metabólico, otros factores de riesgo que también pueden interferir en el proceso de cicatrización es el compromiso vascular periférico, algunas enfermedades o comorbilidades que puedan estar asociadas y otros factores que son también importantes. Dentro del manejo de las heridas es importante tener como principio básico utilizar el ambiente húmedo. El ambiente húmedo va a propiciar o va a iniciar un proceso de cicatrización que va a ser el más eficaz y óptimo para un cierre rápido de las heridas. Nunca debemos manejar una herida en un ambiente seco. Otro de los factores importantes y que debemos considerar a la hora de manejar las heridas son el debridamiento necesario. Cualquiera de las técnicas que podamos utilizar, sea un debridamiento mecánico, debridamiento quirúrgico, debridamiento enzimático o autolítico, pero esto nos va a permitir o nos va a garantizar el retiro del material necrótico y el retiro del material desvitalizado que pueda tener o presentar una herida. Esto con la finalidad de disminuir la carga bacteriana y de esta forma poder controlar el proceso infeccioso. Otra cosa también importante en el manejo de heridas es el control o el manejo de la piel sana, la piel que se encuentra en la periferia de la lesión, así como también el manejo del dolor. Entonces, para entrar y hablar sobre el uso de apósitos y el manejo de apósitos, debemos saber que existen diferentes o dos tipos de curas, que son las curas convencionales o las curas tradicionales y las curas avanzadas o especializadas. Las curas convencionales o tradicionales son aquellas que nos acostumbramos o que nos enseñaron a hacer en las escuelas de medicina, donde utilizamos ciertos materiales que tienen baja capacidad de absorción, pero tienen muy alta capacidad de desecación. Es por ello que este tipo de materiales puede venir en diferentes presentaciones, las presentaciones que conocemos como torundas, gasas o compresas. Este método o este tipo de cura no está o no trae ningún beneficio en la actualidad. Por eso no está recomendado la realización de curas diarias. Uno, porque la frecuencia para realizar este tipo de procedimientos es diario, en donde va a haber una remoción del tejido sano diariamente. También existe sangrado y dolor en cada procedimiento. Por ello, no está recomendado en la actualidad el uso de este tipo de curas, ya que en vez de beneficiar al paciente, lo que hace es lentificar o complicar el proceso de cicatrización. Entonces, aparte de esto, también puede aumentar los costos, tanto para el paciente como para la institución. Curas especializadas o avanzadas, que son las que recomendamos, sobre todo el Comité de Infecciones, porque son aquellas curas en donde vamos a tomar el principio básico del manejo de las heridas, que es el ambiente húmedo, utilizando apósitos especializados que van a interferir directamente con el proceso de cicatrización. Entonces, en este tipo de apósitos va a depender siempre de las características de la herida. Tenemos que tomar en cuenta la cantidad de secreción, las características importantes de una herida, como si hay presencia o no de tejido de fibrina o tejido desvitalizado, y de esta forma decidir cuál es el tipo de apósito que más le va a dar ventaja a este tipo de heridas. Siempre van a existir interrogantes sobre los apósitos, y dentro de estas interrogantes puede ser que si el apósito va a mantenerse en el lugar por el tiempo necesario, si este va a evitar fugas dependiendo de la cantidad de secreción, si reduce o no el dolor, si el apósito es cómodo, flexible, si es fácil de utilizar, si puede estar por tiempo prolongado. Todas estas son interrogantes que siempre vamos a tener el personal de salud acerca de un apósito.
Por eso, lo primero que debemos de tomar en cuenta son las características de cada herida, para de esta forma evaluar el mecanismo de acción y decidir cuál es el apósito ideal para cada tipo de heridas. Debemos tomar en cuenta, por supuesto, si estamos en presencia de una herida en un ambiente húmedo o seco, la cantidad de la secreción, si es leve, moderada o gran cantidad de secreción, y de esta forma tener o hacer la selección ideal del apósito. Los apósitos existen diferentes tipos y diferentes clasificaciones, pero dentro de las más importantes se van a clasificar según su localización y según su mecanismo de acción. Según su localización, los apósitos se pueden clasificar en apósitos primarios y apósitos secundarios. Los apósitos primarios son aquellos que van a estar en contacto directo con la herida, y los secundarios son los que van a proteger al apósito primario. En cuanto al mecanismo de acción de los apósitos, hay apósitos que son activos y pasivos. Los pasivos son aquellos que utilizamos en las curas convencionales o las curas tradicionales, y los apósitos activos son aquellos apósitos especializados que van a favorecer el proceso de cicatrización. Este tipo de apósitos tiene múltiples ventajas, y dentro de sus ventajas es que son fáciles de utilizar, el costo-beneficio, así como también tiene múltiples mecanismos de acción, como estimular el proceso de cicatrización, reducir o mejorar los factores de crecimiento a nivel de la herida operatoria, y esto nos puede ayudar a mejorar el proceso de cicatrización. Entonces, para la elección del apósito ideal, siempre debemos tomar en cuenta las características de la herida. El apósito, por eso es que siempre debemos conocer el mecanismo de acción y el propósito que tiene cada uno de los apósitos para usarlo de manera indicada, la cantidad de exudado a la que podemos enfrentarnos, así como también el tamaño de la herida para decidir las dimensiones del tamaño del apósito, si este causa oclusión o no, y por supuesto el costo, el uso y la disponibilidad de los apósitos. Existen diferentes grupos o tipos de apósitos, pero los más estudiados han sido las películas semipermeables, los apósitos tipo hidrogeles, los apósitos tipo espumas de poliuretano, los apósitos hidrocoloides, los alginatos y las fibras de carboximetilcelulosa. Entonces, para hablar un poco sobre los apósitos, vamos a iniciar con los alginatos. Los alginatos fueron los primeros que se describieron. En 1982 se describió el primer apósito de alginato. En la actualidad ya contamos con más de 30 marcas comerciales. Este tipo de apósitos está compuesto de fibras polisacáridos, que son derivados de algas café, y que al estar en contacto con el exudado de la herida va a formar un medio oclusivo, ya que este se gelifica y va a mantener un ambiente húmedo. Este apósito también tiene la capacidad de interactuar o de intercambiar los iones de sodio de las secreciones con los iones de calcio del apósito, y de esta forma es capaz de absorber hasta 20 veces más su peso normal. Este tipo de apósitos es fácil de aplicar y de remover, rellena espacios muertos. Dentro de las marcas comerciales que tenemos disponibles, tenemos el Dynadep alginato, el Cactostab, el Curasor, el Nuder alginato, entre otras marcas comerciales. Las indicaciones de los alginatos son para heridas húmedas, heridas infectadas o contaminadas, en caso de úlceras venosas, en caso de úlceras por presión grado 2, 3 y 4, y en sitios donantes. Este tipo de apósitos vienen en diferentes presentaciones: presentación mecha, presentación parche y presentación gel, como es el caso del SAP Gel. Otro tipo de apósitos que también tiene muchos estudios y es el apósito con plata. Y es que la plata tiene ciertas características que lo hacen ideal para el uso de heridas infectadas. La plata es bactericida de amplio espectro, incluyendo el Staphylococcus aureus meticilino resistente, es fungicida, es viricida, es antiinflamatorio, también es capaz de controlar enzimas que retrasan el proceso de cicatrización, como es el caso de las enzimas metaloproteinasas,
Y este apósito también es capaz de reducir el olor a nivel de las heridas. Apósitos como el Dynamet alginato con iones de plata está disponible en el mercado. Otros apósitos con plata que están disponibles en el mercado es el apósito del Aquacela G, que además de contener iones de plata, contiene alginato y carboximetilcelulosa, que le permite tener una liberación sostenida de iones de plata por más de 7 días, lo que le confiere una protección antimicrobiana amplia. Es eficaz contra más de 150 microorganismos, incluyendo el estafilococo aureus meticilino resistente, la pseudomonas, el Escherichia coli, Klebsiella y hasta Candida albicans. Entonces, encontramos pacientes, como en este caso, en donde vemos características con signos de inflamación, bordes sobrelevados, bordes con áreas de necrosis, tejidos tipo biofil con escaso tejido de granulación, en donde debemos tomar en cuenta el uso de apósitos que contengan varios componentes, como es el caso del Aquacel AG. Esta paciente fue manejada con apósitos de Aquacela G, con recambios de cada 5 días, donde se realizaron 4 recambios para obtener estos cambios, como fue aumentar el tejido de granulación, eliminar el biofil, hasta lograr la repitelización de este paciente con otro tipo de apósitos, como son los apósitos tipo hidrocoloides. Otros apósitos que tenemos también disponibles son los apósitos hidrofibra, como es el caso del Silver-C, que está compuesto de carboximetilcelulosa, iones de plata. Los iones de plata, una vez al estar en contacto con las bacterias de la herida, la atrapan y permiten que el carboximetilcelulosa actúe a nivel de la herida y estimule la angiogénesis y de esta forma estimular el tejido de granulación. Este tipo de apósitos tiene indicación en infecciones de sitio quirúrgico grado 1 y grado 2, así como también en úlceras por presión grado 3. Este caso de esta paciente fue manejada con apósitos de Silver-C durante 3 semanas. Apósitos tipo hidrofibra, como es el caso del Sorbat y del Cutisor, son apósitos que tienen propiedades electroquímicas y le confieren o le dan a este apósito el beneficio de atraer y atrapar las bacterias que se encuentren en las heridas y absorber grandes cantidades de secreciones. Estos apósitos vienen en diferentes presentaciones, apósitos tipo torunda, tipo mecha, tipo láminas y tipo parche. Estos apósitos pueden utilizarse en heridas abiertas y en heridas cerradas. Otro de los apósitos son los hidropolímeros, que son polímeros que tienen gran capacidad de absorción y que van a estar compuestas por 2 capas, una capa externa y una capa interna. Una capa interna que está compuesta de moléculas de poliuretano, que es capaz de expandirse y atrapar grandes cantidades de secreción, y una capa externa, que es la cubierta de polivinilo, que le confiere protección a la piel. Este tipo de apósitos está indicado en heridas grandes y exudativas. Los nombres comerciales de los apósitos de hidropolímero es el Tielen y el Tielen Plus. Los hidropolímeros no se descomponen al contacto con el exudado, evita fugas, manchas y olores, evita la maceración de los tejidos por esta capa de polivinilo que le confiere protección a la piel, tiene gran capacidad de absorción, son adaptables y flexibles, y sus indicaciones es en úlceras por presión grado 4 y en heridas abdominales grandes. Otro de los apósitos que tenemos disponible actualmente en el mercado son los apósitos de espumas de poliuretano, como es el caso del Dynatet, que son apósitos que contienen moléculas de poliuretano que son capaces de expandirse y adaptarse a la morfología de cualquier herida, de cualquier tamaño, son altamente absorbentes. El Dynatet también viene con presentación de moléculas de poliuretano más iones de plata, que está indicado en el uso de heridas grandes con gran, o que presentan algún proceso infeccioso.
El carbón activado es uno de los apósitos antimicrobianos que se utilizaba anteriormente con mucha frecuencia. Actualmente no contamos con este tipo de apósitos. Este apósito tenía el nombre comercial del Aptisor Plus. Está compuesto de carbón activado, está impregnado con iones de plata y está envuelto o protegido por una lámina o una tela de nylon poroso. Este tipo de apósitos, como es el carbón activado, tiene una gran indicación, sobre todo en las heridas infectadas y para el control del mal olor. Este tipo de apósitos está indicado usarla en infecciones del sitio quirúrgico, grado 1 y grado 2, así como también en úlceras por presión grado 3 y grado 4. Como en este caso de esta paciente, en donde fue llevada a mesoperatoria y se le hizo un debridamiento quirúrgico y posteriormente fue manejado con apósitos con carbón activado, hasta lograr luego de 4 recambios, los cuales se hicieron cada 7 días, logrando tener buen tejido de granulación, control total de la secreción y escaso tejido de fibrina. Esta paciente fue manejada aproximadamente por 3 semanas con carbón activado, con recambios, como dije anteriormente, cada 7 días, en donde veíamos cambios significativos tanto en el tamaño como en el fondo de la herida, hasta lograr un cierre óptimo de esta herida. En las últimas semanas, este paciente fue manejado con apósitos tipo hidrocoloide para iniciar la reepitelización y lograr de esta forma un cierre total de la herida. Hay otros apósitos, como es el caso de los apósitos tipo hidrogel, que todo cirujano debería tener siempre a la mano, porque son apósitos que van a ayudar al debridamiento autolítico durante ese proceso en el que no realizamos nada al paciente. Es decir, estos pacientes que generalmente nos enfrentamos, que son heridas de difícil manejo, en donde hay gran cantidad de secreción, hay gran cantidad de tejido de fibrina, de tejido desvitalizado, de tejido necrótico, con escaso tejido de granulación, o en aquellos casos en pacientes con hematomas que tienen alto riesgo de sobreinfectarse, está indicado luego de hacerle la limpieza quirúrgica, la colocación de apósitos tipo hidrogel. Los hidrogeles son polímeros de almidón que van a contener tanto carboximetilcelulosa como 80% de agua, y esto le confiere su función de debridamiento autolítico, debridando tanto tejido necrótico como tejido de fibrina. Este tipo de apósitos también tiene la capacidad de mantener el ambiente húmedo porque rehidrata la herida, reduce el dolor, promueve el debridamiento automático, no es adherente y es fácil de remover. Los recambios con este tipo de apósitos deben realizarse cada 48 o cada 72 horas máximo. Este tipo de apósitos se encuentra en el mercado con el nombre de Dynagel, que es un gel transparente hidroactivo que también contiene alginato de sodio y es eficaz para debridar tejido necrótico y tejido de fibrina. Casos como este, en donde el paciente debe ser llevado a un debridamiento quirúrgico, a una limpieza quirúrgica en mesoperatoria, por la extensión del área de necrosis, el área o el tejido desvitalizado, es esencial utilizar o ayudarnos con el manejo de algún apósito. Y la recomendación es utilizar apósitos tipo hidrogel. Esta paciente fue llevada a realizar limpieza quirúrgica y más colocación de apósito hidrogel. Ya para el tercer recambio, que fue en el servicio, ya veíamos la mejoría de las características de la herida. Había buen tejido de granulación, buena coloración, sin tejidos de fibrina y sin tejido desvitalizado. Pacientes como estos
que son pacientes diabéticos con diagnóstico de una gangrena de Fournier, en donde fue llevado a mesa operatoria en 3 oportunidades para hacer limpieza quirúrgica, pero sin embargo mantenía gran cantidad de tejido desvitalizado y de tejido de fibrina. Se decidió manejarlo con apósitos tipo hidrogel, logrando para su recambio número 6 estas características: buen tejido de granulación, buena coloración de la herida, escaso tejido de fibrina y sin ningún tejido desvitalizado. Este paciente se logró cerrar satisfactoriamente a las 3 semanas de su hospitalización y egresó sin complicaciones. Otro tipo de apósitos, como son los apósitos que controlan las enzimas que perpetúan el proceso inflamatorio en algunas heridas, como es el caso de las enzimas metaloproteinasas, que ellas generalmente van a estar asociadas a muchos procesos, pero los más estudiados han sido en las heridas crónicas, porque existen diferentes tipos de metaloproteinasa, como las metaloproteinasas tipo 1, las tipo 2 y las tipo 9. Las tipo 2 y las tipo 9 son las que se han encontrado relacionadas con interferencia en el proceso de cicatrización. Entonces, apósitos como el Promogran Prisma, que son apósitos que van a disminuir y a controlar las enzimas metaloproteinasa, son apósitos que están compuestos de colágeno y celulosa oxidasa. Ellas, al entrar en contacto con la herida, van a atrapar a estas enzimas y van a permitir que los factores de crecimiento actúen a nivel de las heridas y así iniciar un proceso de cicatrización normal. Otros apósitos, como los apósitos de colágeno, conocidos con nombres comerciales como el Fibracol Plus, son apósitos que están compuestos de colágeno bovino tipo 1, un 90% de colágeno y un 10% están compuestos de alginato. Son apósitos que crean una matriz de soporte para la migración y el crecimiento celular. Este tipo de apósitos solo está indicado en el caso de heridas con buen tejido de granulación, no está indicado su uso en heridas infectadas. Las propiedades de este tipo de apósito es que actúan como conductor de procesos de reparación tisular, también van a controlar la migración y la síntesis de numerosas proteínas celulares y facilita la hemostasia y estimula la angiogénesis. Apósitos también conocidos como son los apósitos hidrocoloides, son apósitos que vienen en diferentes presentaciones y que están compuestos por carboximetilcelulosa, pectina y gelatina. Son apósitos que al estar en contacto con la herida van a formar un medio oclusivo que lo hace permeable al vapor del agua desde el interior de la herida, pero impermeable a las bacterias y al agua. Apósitos tipo hidrocoloides en el mercado lo encontramos con el nombre de Duoder, de Nuder, de Cutimed Hidro L o G y el Dainader. Este tipo de apósitos está indicado para la repitelización de las heridas, como es en el caso de las quemaduras de espesor parcial superficial, como es el caso de esta paciente, en donde realizamos recambios cada 5 días y ya el segundo recambio del apósito hidrocoloide veíamos estos cambios. Casos como el de esta paciente, que es una paciente con una infección de piel y partes blandas por una fascitis necrotizante, que fue llevada a mesa operatoria en varias oportunidades, pero a pesar de que habían mejorado los signos locales, la cantidad de fibrina y otras características importantes, había un defecto cutáneo extenso. Esta paciente se decidió manejar con apósitos tipo hidrocoloides con recambios cada 7 días, logrando a las 4 semanas cambios como en la imagen anterior, mayor de un 50%, y un cierre total de la herida a los 2 meses y 15 días con apósitos hidrocoloides. Otros apósitos, como los apósitos biológicos, que son también conocidas como pieles sintéticas, que son creados en los laboratorios a base de queratinocitos de prepucio de neonatos,
son apósitos que son indicados sobre todo para aquellas lesiones tipo úlceras neutróficas y para úlceras venosas resistentes a otro tipo de tratamiento o a otro tipo de apósitos. Este tipo de apósitos vienen con diferentes nombres comerciales, conocidos como el Epigraf, el Dermagraf y el Apigraf. Las recomendaciones que el Comité Venezolano de Infecciones Quirúrgicas da para el manejo de heridas es mantener el ambiente húmedo de la herida, ya que es el principio básico del manejo de las heridas. No debemos manejar heridas en un ambiente seco. También el uso de soluciones antisépticas a base de clorhexidina al 2 o al 4%. La toma de cultivos también es sumamente importante, sobre todo tomar cultivo del tejido de la herida. Otra recomendación es evitar el uso de algunas soluciones antisépticas, como es el caso del iodopovidona, del hipoclorito de sodio y del peróxido de hidrógeno. Y por supuesto, hacer uso racional de los apósitos según medicina basada en la evidencia. No podemos utilizar apósitos tomando en cuenta terapias con experiencia propia o con experiencia de terceros, sino basado en la evidencia. Muchas gracias. Gracias, Mariani. Excelente tu conferencia. Muy Gracias, ilustrativa, un poco extensa, fue corta para lo largo que es eso. Eso es un tema muy largo. Te felicito. Te los voy a ir diciendo en orden de aparición. Un participante preguntó, ¿qué apósito recomienda cuando tenemos asas intestinales expuestas o vísceras o fístulas enteroatmosféricas para cubrir las asas intestinales? ¿Qué recomiendas? Ok, cuando tenemos exposición o manejamos un abdomen abierto, generalmente tenemos que tratar de usar apósitos que nos ayuden a absorber grandes cantidades de secreciones, porque estamos en ese contexto de un abdomen abierto o de una fístula enteroatmosférica en donde vamos a manejar grandes cantidades de secreciones. Apósitos como los apósitos de hidropolímero, que son apósitos que son capaces de absorber grandes cantidades de secreciones y que a su vez no producen ningún tipo de daño a nivel de las asas intestinales. Es el mismo concepto que utilizamos con el sistema de presión negativo. Con el sistema de presión negativo utilizamos son esponjas que contienen moléculas de poliuretano. Entonces, estos apósitos como tipo, los apósitos de hidropolímero, que los conocemos con los nombres como el Tielen y el Tielen Plus, están indicados en el uso de abdomen abierto y en el uso de fístulas enteroatmosféricas. Okay. Otra pregunta por acá de los participantes, incluso le hicieron la misma pregunta dirigida a Iskander, si él está por ahí puede responder. ¿Por qué no utilizar agua oxigenada o peróxido de hidrógeno para la cura de estas heridas? Ajá, te escuché. El peróxido de hidrógeno, o sea, lo que es conocido como el agua oxigenada, ha tenido muchos o múltiples usos como solución antiséptica. Sin embargo, hay estudios que dicen que el agua oxigenada es bactericida y bacteriostático dependiendo de las concentraciones en las que se use. Pero las concentraciones en las que tenemos disponible el peróxido de hidrógeno no es capaz de reducir el crecimiento o de eliminar el crecimiento bacteriano. La única indicación que pudiera tener el peróxido de hidrógeno es para remover tejido desvitalizado, para remover detritos de la herida o para remover ciertas bacterias, solo para removerlo en vista de la liberación de oxígeno que al descomponerse el peróxido, esto produce. Pero este tipo de sustancias alteran el tejido sano y es por ello que no está recomendado utilizarse como un antiséptico de uso diario. Solo en casos muy particulares, como en estos casos en donde hay gran cantidad de detritos
y queremos tratar de eliminar. Otra cosa importante del peróxido que también debemos tener mucho cuidado, porque este tipo de sustancias son capaces de producir embolia gaseosa masiva, sobre todo en aquellas heridas que son heridas cerradas. Entonces, hay que ser muy precaucioso a la hora de utilizar el peróxido de hidrógeno. Pero como antiséptico, como lo dije anteriormente, como antiséptico de uso habitual, no se debería usar o no está recomendado. Ok, otra pregunta, Mariani. ¿Cómo diferenciar la secreción propia del apósito, el exudado que produce el apósito versus una reinfección de la herida o secreción propia de la herida? Ok. Muchos de los apósitos, sobre todo los apósitos de tipo hidrofibra y los apósitos hidrocoloides, van a gelificarse, y como ellos se van a gelificar, van a crear una secreción que es habitual de la herida. Por ejemplo, secreciones normales que podemos ver con la gelificación del apósito hidrocoloide es una coloración amarillenta, incluso a veces se puede tornar hasta azul, pero eso no quiere decir que estemos en contacto con una sobreinfección de la herida o que estemos en contacto con algún microorganismo tipo Pseudomonas aeruginosa. Entonces, sí debemos pues tener el ojo clínico, y a lo mejor cada vez que vamos manejando este tipo de tecnología, vamos a ir diferenciando este tipo de coloración de cada una de las secreciones. Pero específicamente en los apósitos hidrocoloides y los hidrofibras va a haber esa gelificación y por ende una secreción de la herida que es normal de la herida. Ok, siguen llegando las preguntas. Esta que te voy a hacer la hicieron 3 participantes de forma diferente, pero yo la resumí. ¿Qué opina usted de los apósitos en base de miel, panela y o alumbre? Ok, mira, no, perfecto. Son apósitos o existen apósitos que ya están creados a base de miel. Pero imagino que la pregunta es si se puede utilizar la miel que consumimos diariamente, igual que la panela, ¿verdad? Como un método artesanal. Exactamente. Exactamente. No hay evidencia que diga que este tipo de sustancia está indicada usar en las heridas. Sin embargo, hay muchos estudios que han estudiado el efecto de la miel, y uno de los efectos es su efecto osmótico a nivel de la herida. Y esto es lo que interfiere con el crecimiento bacteriano, así como también con la disminución del proceso inflamatorio, porque ella es capaz la miel tiene muchos antioxidantes y va a liberar los radicales libres que puedan haber en una herida. Entonces, todo esto va a disminuir el proceso inflamatorio y de esta forma va a iniciar un proceso de cicatrización. Pero lo ideal es utilizar apósitos que ya vengan manufacturados o apósitos que lleven su línea de esterilidad, como hay apósitos tipo Honey Med, que son apósitos que contienen miel. Pero en la actualidad, pues sí, a veces dificulta para algunos pacientes por el costo de algunos apósitos, y es algo que siempre decimos nosotros en el comité, pues es basar este tipo de experiencias, que son experiencias propias de un médico, de un cirujano o de un servicio, pero debemos de documentarlo, porque pues en mi experiencia no lo uso, pero sí hay muchas literaturas y muchos artículos que lo describen que pueden ser utilizados, pero no van a ser mejores que un apósito
como estos apósitos especializados que ya hemos nombrado. Claro, claro. De acuerdo totalmente contigo, Mariana. Hay otra pregunta para terminar esta parte de los apósitos. ¿Qué apósito recomienda usted cuando tiene una herida infectada y está cerca de una ostomía para que no interfiera con, tú sabes, la base y la bolsa de colostomía y todo eso? Ok. Generalmente los apósitos con los que contamos para las heridas infectadas son apósitos que se pueden adaptar fácilmente al tamaño de la herida y no va a haber ningún contacto con el área de la ostomía. Siempre tratamos de colocar las ostomías a cierta distancia de donde está la herida. Sin embargo, apósitos como carbón activado, apósitos como apósitos de hidrofibra, son apósitos que se adaptan muy bien a la morfología de la herida y no van a tener ningún contacto con el área de la ostomía. O sea que no hay ningún problema de utilizarlos. ¿Me escuchas? Magnífico. Ok, una última pregunta. ¿Por qué no utilizar ácido acético o alcohol para curar estas heridas infectadas? Luis, ¿me puedes repetir la pregunta? Y disculpa. Yo particularmente nunca he usado ácido acético ni alcohol para una herida infectada. El uso o el beneficio de hacer irrigación de heridas infectadas con ácido acético o con alcohol. Ok, irrigación. Mira, el ácido acético es utilizado desde hace mucho tiempo, incluso las primeras descripciones o los primeros documentos que aparecen son en 1916, cuando se empezó a estudiar la eficacia que tenía el ácido acético contra el microorganismo como Pseudomonas aeruginosa, porque generalmente son el microorganismo que más se relaciona con este tipo de antisépticos. En donde encontraron que había reducción de heridas infectadas. También fue descrito por autores como Philip, en donde estudiaron o compararon el uso de ácido acético con otros antisépticos como clorhexidina y encontraron que el ácido acético a concentraciones del 5% son utilizadas para heridas infectadas. En mi recomendación, solo se debe utilizar ácido acético en caso de que tengamos clínica o signos clínicos de Pseudomonas aeruginosa, porque también existen estudios in vivos que dicen que el ácido acético a concentraciones de 0,05% ayuda a reducir significativamente la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, solo debe estar utilizado en el caso de que tengamos un cultivo positivo para Pseudomonas aeruginosa o que estemos en presencia de signos clínicos de Pseudomonas. Este tipo de antisépticos no puede ser utilizado de forma habitual, como se usan en muchos servicios o como se usan como terapia habitual de muchos médicos, solo en estos casos, porque este tipo de antisépticos no tiene reacción o no tiene eficacia contra otros microorganismos, como el Staphylococcus aureus, como el proteo. Solo se ha estudiado con Pseudomonas aeruginosa. Entonces, es mi recomendación. Magnífico, creo Mariana. Creo que esa fue la pregunta. O, Sí, o había otra cosa de... El alcohol, creo que me nombraste algo del alcohol. El alcohol, sí, el alcohol, y algunos preguntaron acerca de el agua oxigenada para los tejidos infectados. ¿Por qué no usarla? Ya tú lo dijiste antes. Sí, esa ya la había... Ajá, pero mira, el alcohol solo indico el uso del alcohol para el manejo de la periferia de la lesión, es decir, claro, para la piel sana. No se debe utilizar alcohol en ninguna de sus presentaciones, ni etílico ni isopropílico, a nivel de la herida,
porque esto causa daños al tejido sano, esto va a precipitar las proteínas, puede causar coágulos y esto va a aumentar el crecimiento bacteriano. Aparte que es súper irritativo. O sea, a pesar de que el alcohol etílico es menos irritativo que el isopropílico, pero no debe utilizarse el alcohol a nivel de la herida, solo para manejar la periferia de la herida. Ok, magnífico, de acuerdo. Había otro comentario por allí acerca de colocar en estas curas los que no tienen la oportunidad de conseguir ningún tipo de apósitos como este, gasas impregnadas en solución de iodopovidona o gasas impregnadas en solución de clorhexidine. Yo le explicaba que sí se pueden usar. Yo prefiero, si no tengo otro recurso, poner gasa estéril con algún antiséptico que no me impida, que no me retrase la cicatrización, porque realmente esa es la idea de colocar un apósito, controlar la secreción y que no se retrase la cicatrización. Silvia, estás haciendo algún comentario, pero tienes el micrófono silenciado y no te escuchamos. Ah, ok. Bueno, hay una última pregunta por acá. ¿Alguna experiencia con el manejo de heridas con apósito y plasma rico en plaquetas? Mira, no tengo experiencia realmente en el manejo de apósitos con plasma rico en plaquetas. Sí está estudiado que dentro de los factores de crecimiento que están aprobados por la FDA están los factores de crecimiento derivados de las plaquetas. Sí existen estudios que dicen que este tipo de factores de crecimiento van a aumentar las concentraciones y los niveles de factores de crecimiento que van a iniciar o ayudar a un proceso de cicatrización normal, ¿ok? Sobre todo debe ser usado en aquellos pacientes que tengan úlceras neutróficas, por ejemplo, en caso de pacientes diabéticos, que son úlceras de difícil manejo, o en caso de úlceras venosas, también de difícil manejo. Solo en estas dos indicaciones tiene los factores de crecimiento derivado de plaquetas, tiene su utilización, ¿ok? Magnífico. Aquí una última pregunta, ya he dicho 3 veces que es la última, pero siguen preguntando. Mariani, ¿qué opinión te merece el consumo de plata coloidal vía oral en pacientes con heridas manejadas en cirugía? Plata coloidal vía oral. Mira, la plata, bueno, como ya había dicho anteriormente, la plata tiene muchos beneficios, pero la plata, a pesar de que no se ha estudiado la toxicidad como tal de la plata debe utilizarse en presentación de nanocristales, que es la que se utiliza en los apósitos porque es la que tiene la menor tasa de absorción a nivel tópico, ¿ok? Como para producir una toxicidad. Pero no tengo experiencia con plata, creo que dijeron vía oral, ¿sí? Sí, vía oral. Ajá. No, de verdad que no está recomendado. Por eso el uso de la plata debe ser en esta presentación, en presentación de nanocristales, sobre todo en los apósitos, porque es la que tiene menos tasa de ser absorbida a través de la piel. Yo quería aprovechar, no sé si quedan más preguntas, Luis, para darle las gracias a Mariani, que siempre hace una presentación excelente, muy didáctica, muy pausada. Gracias, Mariani, te felicito siempre, me encanta tu charla. Además que dejas los puntos muy claros, sobre todo en el uso de las sustancias que son irritativas para el tejido y más bien lo desvitalizan. Claro. Quiero darle las gracias a quienes nos participaron durante todo el evento, que nos acompañaron, nos respaldaron. Están las clases todavía disponibles en la plataforma. El próximo pueden hacer las evaluaciones inmediatamente. O sea que estaremos haciendo los certificados para el día lunes probablemente. O sea que traten esta semana de emparejarse y terminar las cosas que tengan pendientes para poder
emitir el certificado. Y bueno, muchas gracias a Iskander también, excelente su presentación, como siempre, ya se lo dije. Muchas gracias Luis, Silvia. Gracias a ti por tu exposición. Esperemos pronto vernos. Sí. ¿Algún comentario, Iskander? Bueno, quiero agradecer también a la empresa Dynamics por el apoyo. Iskander, no sé, ¿está por ahí? Iskander. Agradecerle a la empresa Dynamics por el apoyo y planificando para el próximo curso que será en un futuro no muy lejano. Gracias por asistir. Y cualquier comentario, un abrazo. La crítica, sería interesante que manden a través de la plataforma igual, junto con las evaluaciones, cualquier comentario pues, para incluirlo para las próximas presentaciones. Claro. No, y la información que necesite por los correos. Perfecto. Bueno. Saludos a Elia. Muy bien. Chao, pues. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.